Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Feliz martes, mis hermanos, qué bueno es estar con ustedes a través de estos medios de comunicación, como siempre, deseándote un tiempo precioso en esta mañana de martes y invitándote a que continúes compartiendo estos audios. De esa manera nuestra comunidad continúa creciendo y así podremos ser de bendición a muchas otras personas de acuerdo a la edificación de la palabra de Dios. Continuamos con Primera de Timoteo capítulo 4 y el versículo que nos toca hoy es el versículo 10. Obviamente estamos yendo versículo por versículo sin perder de vista que nosotros estamos trabajando un contexto global. No es solamente tomar un versículo e interpretarlo a lo que literalmente ese versículo dice, sino que la idea es que veamos el contexto global de lo que la palabra de Dios nos enseña y principalmente en este contexto inmediato. Primera de Timoteo 4 y el versículo 10 continúa Pablo hablando de lo que es ser un buen ministro. Ese es el tema que él está tocando en este capítulo y ha dado ciertas características de lo que un buen ministro es. Hemos dicho que un buen ministro enseña, un buen ministro está nutrido con las palabras de fe, un buen nutrido está plantado en la doctrina de la gracia del Señor, un buen ministro desecha todos aquellos cuentos que no edifican, un buen ministro se ejercita para la piedad, un buen ministro no se enfoca tanto en lo externo sino en lo eterno. Y hemos venido hablando de estas características y aquí en el versículo 10 nos da 3 características más que quiero compartir contigo rápidamente. Lo primero que dice el versículo 10 es así: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Sin duda este versículo 10 nos deja en claro que el apóstol Pablo está hablando de una manera muy directa de lo que es un ministro de Dios. Y lo primero que Pablo quiere dejar en claro es que porque se sea un hijo de Dios, que porque se crea en la gracia de Dios, no significa que nosotros no hagamos nada, porque ese es el malentendimiento de la gracia de Dios. Cuando hay una mala interpretación de la gracia de Dios, eso nos lleva a entender que ya no hay nada que nosotros añadamos ni hagamos, y eso es una media verdad, porque por gracia lo hemos recibido todo, tanto salvación, santidad, todos estos aspectos sagrados de Dios en nuestra vida fueron dados a nosotros por gracia. Pero la gracia de Dios produce no que yo me vuelva un apático, no que yo me vuelva una persona que no estoy activa en los asuntos de la obra de Dios, sino todo lo contrario. La gracia de Dios me abre los ojos para entender que la verdadera motivación de todo hijo de Dios es servir a Dios con denuedo, con entrega, entregándolo todo, porque no sea yo, sino porque es la gracia de Dios en mí. Así lo entendió Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10 y lo dijo así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vemos entonces que la gracia de Dios en ningún momento lo llevó a él a ser una persona tibia en cuanto a la obra de Dios, sino que todo lo contrario, la gracia de Dios activó algo en él para él entregar todo su mayor esfuerzo para el avance de la obra y el propósito eterno de Dios. Así que mi hermano, si estamos en Cristo, sin duda hay mucho trabajo para hacer, sin duda hay muchas obras por desarrollar, y no porque ninguna de estas obras añadan a nuestra salvación, pero porque nuestra salvación está en nosotros, produce que nosotros caminemos y hagamos todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. No sé si me explico, pero lo vuelvo a repetir. No es que lo que yo haga añade a mi salvación, pero lo que Dios hizo y el Él darme su salvación produce que yo camine y haga todo lo que Dios me ha llamado a hacer de acuerdo a su voluntad. Esa es la realidad. Yo no añado nada a mi salvación, pero esa salvación produce algo en mí.
Entonces lo primero que quiero decirte que el apóstol Pablo nos dice en este versículo 10, así como Pablo lo dice, por esto mismo trabajamos. En la obra de Dios todos hemos sido llamados a desarrollar una tarea, todos hemos sido llamados a desarrollar una labor, todos tomamos un papel muy importante dentro del cuerpo de Cristo. Lo segundo que nos dice el apóstol Pablo es que sufrimos oprobios. Y obviamente esta no es una palabra muy animadora ni motivadora, pero esta es una verdad que tú y yo no podemos ignorar. Aunque estemos en el reino de Dios, aunque seamos hijos de Dios, todavía vamos a enfrentar dolor, circunstancias adversas, sufrimiento. Todo eso es parte del paquete de la vida. Y creo que los hijos de Dios tenemos que reconciliar esa verdad, de que en Cristo todavía vamos a enfrentar adversidades, todavía vamos a enfrentar dolores, pero ya no lo hacemos solos, lo hacemos con Cristo en nuestras vidas, lo hacemos con todos los recursos celestiales en nosotros, lo hacemos con el poder no de mi habilidad y mi fuerza, sino del poder de la gracia de Dios en nosotros. Así que mis hermanos, en este caminar Pablo entendió que se sufre, pero sin duda mucho más es la victoria, mucho más es el gozo, mucho más es la satisfacción que tenemos de que Cristo habite en nuestras vidas. Y lo tercero que el apóstol Pablo nos dice en este versículo 10 es que un buen ministro, un hijo de Dios, sabe esperar en Dios. Por eso Pablo dice, porque esperamos en Dios viviente. Esa es una realidad que nosotros no podemos ignorar. Que aunque trabajemos, que aunque suframos, también sabemos esperar. Y a eso yo te invito en esta tarde o en esta mañana hoy. Que tú y yo aprendamos a esperar en Dios. Que tengamos esa paciencia que es fruto del Espíritu, para que nosotros podamos reconocer que el Dios que prometió es el mismo Dios que cumple. Que si Dios dijo que estaría con nosotros, Él lo hizo y Él lo hace. Y si Él dijo que vendría, yo no sé tú, pero yo voy a esperar en ese maravilloso momento donde el cielo se abre, la tierra tiembla y veremos la gloriosa aparición de Jesucristo. Todo hijo de Dios trabaja en la obra de Dios, no por su fuerza, sino por la gracia de Dios. Todo hijo de Dios sabe sufrir, sabe que hay adversidad en este caminar, pero sabe que hay una grandiosa satisfacción de tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero todo hijo de Dios también sabe esperar. Mi exhortación es, mi hermano, no te desesperes en estos tiempos de pandemia. Espera en Dios, que Él también lo hará. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.